su libro tiene más de 600,000 copias vendidas. Es una locura y está aquí con nosotros. Y me encanta, querida Gema, de poder tenerte y que retumbe, Gema. ¿Cómo Muy buenas estás? tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días para México. Buenos días para México. Mira, dice Rose que está escuchando con un French vanilla, coffee y un panecito. Ay, yo, ¿por qué lo digo en inglés? No sé por qué. No sé por qué lo leí en inglés, qué bárbara. Pero eso me parece muy bien. Prepárense algo porque, querida Gema, a pesar de que tu historia es tremenda, es muy impactante. Yo tengo aquí tu libro. Ay, yo tengo aquí tu libro y lo he estado leyendo, lo sigo leyendo, Sí. todavía no lo acabo. Es tremendo, de verdad. Lo pueden encontrar en Amazon. Les recomiendo, Ujú. por favor, que vayan a buscarlo a Amazon. África en la Es- piel. A ver. Ah, Esta mira, tú es lo el otro tienes. formato más pequeñito. Oh, ok, 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 qué tremendo. Mira, es un librazo, tienen que leerlo, de verdad. Pero hoy también, bueno, pues vamos a poder comprender un poco de esta historia, Gema, que cuando te conocí y empezamos a platicar y me empezaste a contar toda tu historia, pues verdaderamente me quedé impactada de hasta dónde pues pueden llegar las historias de dolor. Pero cuéntanos un poco de ti, ¿cómo empieza esta historia tan dura, tan fuerte, que da origen a África en la piel? Mira, yo vivía en Inglaterra Ujú. y llevaba 3 años allí. Allí estudié trabajadora social. Trabajaba en un hospital cuidando a neonatos, a los niños pequeñitos. Eso por la mañana. Por la tarde estaba haciendo pizzas en una empresa. Y los fines de semana estaba en un restaurante español cantando copla. Mm. Después de 3 años sin venir a España, pues me fui a ver a mi familia, fui a Málaga a ver a mi familia. Estaba en casa Mm. de mis padres y bajaba a tomarme algo y apareció este señor, por llamarlo señor. El Empezó a llamado hablarme, Scott, empezó a hablarme una labia que tenía, digo, pero ¿de dónde habrá salido este hombre, no? Yo Ujú. tenía el vuelo para volverme a Inglaterra, que era mi ciudad, era donde yo estaba viviendo, llevaba 3 años allí. Lo tenía a los 4 días de conocer a este hombre. Imagínate que no me volví a ir. En 4 días alquilé un apartamento, me fui, lo metí a él conmigo en el apartamento. Y eso creo que también fue un gran error, ¿no? No conocer a esa persona antes de meterla en mi casa. Pero te conquistó, o sea, Exactamente. en un segundo tú sentías que estabas, ¿cómo era él? Bueno, vamos a poner una foto para que ustedes le Vamos pongan a ver cara cómo a era él. este señor. Pero ahorita nos va a explicar, Gema, cómo era él. Este es el señor Scotty, al que tú conociste en Málaga, que pues un hombre africano, Ujú. pero que tenía cualidades que te impactaron. ¿Cuáles eran esas cualidades, La labia Gema? que tenía, la labia. La O labia sea, tenía un era muy don de palabra. romántico. Ajá. No, romántico tampoco, tenía don de palabra, nada más. ¿Y cómo fueron esos días? ¿Qué empezaron a hacer? O sea, porque tú lo dices, cometí el error de meterlo pronto a mi casa Sin y conocerlo. Era bueno, es bipolar, tiene la enfermedad de la bipolaridad. El alcohol tampoco ayuda mucho. Los porros tampoco ayudan mucho a todo esto, ¿no? Entonces, pues todo se une un poco. ujú. Y bueno, ir a las casas de mujeres, que eso era uno también de sus aficiones favoritas. ¿En qué Y, momento y yo- va a dar cuenta? O sea, porque me imagino que él pasa un cierto periodo donde él es muy encantador dos y él empieza semanas, 2 semanas. 2 semanas pasaron. 2 semanas pasaron y llega a casa a las 4 de la mañana, borracho, de estar en casa de chicas, en casa de citas. Y yo le recrimino que por qué viene tan tarde, que de dónde viene. Y él me dijo que a mí qué me importaba. Y me pegó una torta. Una Así torta fue como sería un empezó. golpe, ¿no? O sea, te da el primer golpe. Sí.
Así empezó todo y yo no le di importancia, lo dejé así. Pero a las 3 o 4 días de esto, vuelve a ir a las casas de chicas, lo llamo, me coge el teléfono y me pone videollamada para que yo escuche lo que estaba haciendo. ¿Qué? Sí, para que yo aprendiera. No. Sí, Dios mío, santo, Gema. para que yo aprendiera. Ya pues llegó a casa y le volví a recriminar y ya pues me puse un poco más nerviosa de lo normal, ¿no? Y me metió en el balcón, me encerró en el balcón toda una noche, en abril, con una humedad, bueno, en Málaga es humedad, y ahí me tiré 7 horas en el balcón. Dios mío, santo. Y después cuando te abre la puerta bueno, Como trata, me si nada, imagino que como si nada, como como si, si no hubiera pasado nada, como si no hubiera pasado nada. Cariño, ¿estás bien? Vamos a desayunar, como si no hubiera pasado nada. como si no hubiera pasado nada. ¿Y él a qué se dedicaba, Gemma? ¿A nada? A nada, sí. O sea, ¿tú lo mantenías? Se puede decir que sí. ¿O de qué vivían? Es que no hacía nada, no hacía nada. Y tenía dinero y no sé de dónde. ¿Y alguna vez después de Yo, tantos años supiste de dónde o nunca supiste? eh, sí, era gigolo, Ah, sí, Dios mío santo. sí. Bueno, ¿y qué sucede? Porque ustedes, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? 3 años y medio. 3 años y medio. Y no me ¿Qué es pregunte por qué aguanté, porque es la pregunta típica que todo el mundo me hace y no sé qué ¿Por contestar. qué? ¿Y sabes por qué no salí antes de ahí? Porque no hubo una mujer con 2 pares de ovarios como yo tengo, Ujú, como tengo, o sea, actualmente en la asociación tenemos casi 37 mujeres a las que ayudamos con ujú, temas de violencia de género y, y es lo que yo digo, si yo en ese momento hubiera tenido a una mujer como ujú, yo hubiera salido de ahí antes. Yo no ujú. hubiera dejado que me rajara la cara. Ahora Te no se rajó la nota. cara, Gemma. Ahora tengo una cara monísima. Estás Que me preciosa, rajara. pero ¿cómo que te rajó la cara? Me rajó la cara porque decía que yo estaba provocando, que yo provocaba por la calle. ¿Y con qué te rajó? Me, me quemó la cara con agua fuerte, Ajá, me rajó el pecho, me rapó la cabeza, yo tenía el pelo largo, como tú me vistes, pues, un poquito más largo, ujú. y me lo rajó, y me lo rapó porque decía que yo iba provocando y que no Dios, era, no, a ver, no sería, no estaba confiado en él mismo, ¿no? Porque cuando, si tú confías en tu mujer, pues tú quieres ver a tu mujer lo más bonita posible, ¿no? Pero él no me quería ver bonita. Y bueno, porque tú dices, me rajó, me quemó la cara con alguna sustancia, sí, me arrancó el cabello para que yo no lo tuviera bonito, sí. te rajó Me el abrió el pecho. pecho, ¿Cómo que te abrió sí. el pecho? ¿Qué Con un significa eso? cuchillo, Con un cuchillo. sí. Porque decía que yo llevaba puestos escotes y entonces pues dice casi ya no tendría que ponerme los escotes. Sí. Dios mío Ya lo santo. último, o sea, yo puse 30 denuncias, me hicieron caso en la 31 denuncia, por eso te digo, el sistema no funciona. El sistema no funciona. Funcionamos más las asociaciones que estamos a pie del cañón con esas mujeres, funcionamos mejor que eso, que el sistema. A mí me dieron la orden de alejamiento a la 31 denuncia cuando yo ingresé en la UCI con la matriz desgarrada.
pero, ¿cómo que con la matriz desgarrada? ¿Qué pasó, Gemma? Porque, Me estaba oh, embarazada, me ajá, quedé embarazada, eran gemelos lo que traía y decían que de dónde venía. Y yo pues le dije, mira, pues he estado en el cementerio de San Miguel, aquí en Málaga, pues está el padre Pepillo, es un monje que es amigo mío, y entonces él cuida de las ánimas benditas del purgatorio. A mí ah, eso pues me encanta. Y entonces pues yo fui a hablar con él y le digo, pues mira, pues estoy muy bien, ahora pues ya son 4 meses lo que llevo de embarazo, estoy súper feliz. Entonces pues cuando llego a casa me dice que es mentira, que yo había estado con otra persona, que era mentira, yo no había estado en ese sitio. Y entonces pues me pega, caigo al suelo inconsciente y yo tenía unos zapatitos que estaba haciendo punto, haciéndole unos zapatitos a los bebés y me desgarro la matriz con eso. Dios Sí, mío, Gemma. sí. ¿Y Después de él te lleva al hospital o tú No, te das no, 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 cuenta no. y te vas sola? Él llama a mi madre y le dice que Gemma se ha caído está sangrando. Y él cogió y se fue corriendo. Dios mío santo. Sí, ¿Y qué te dijeron? Y llegaste al hospital y qué te tuvieron que hacer? pues Porque esto perdí, fue como, perdí los 2 niños, me cosieron la matriz y a partir de ahí, pues yo he tenido 15 abortos antes de tener a mi hija. Mi hija, o sea, mi hija, Francesca. Imagínate, ¿no? Lo que a mí me ha costado. vamos a ir recapitulando esta historia, porque cuando yo estoy leyendo tu libro, veo que en todo este proceso, pues tan doloroso que tú vives con este hombre, con Scotty, tú haces como un llamado todo el tiempo en tu alma, en tu espíritu a tu abuela. Tú viviste Sí. con tu abuelita, porque todo el tiempo le pides ayuda a tu abuelita, ¿no? Como sácame, como Es, ayúdame a salir de aquí, ¿qué tengo que hacer para que este hombre pueda salir de mi vida? ¿Cómo? ¿Por qué? Ella ¿Por es qué mi tu mamá, abuelita? ella es la mamá, mi mamá, la mamá materna, ¿vale? Mi abuela. Y yo pues siempre he tenido muchísima conexión con ella. De hecho, pues la conexión que teníamos era pues que ella con 45 años empieza una relación con un hombre africano. El primer hombre africano que había en Málaga, imagínate. Fíjate, mira, ahora que me dices eso, Gemma, es muy importante porque yo me quedé pensando, porque en el libro hablas de que obviamente Scotty, como ya vimos, es africano, es de raza Africana. afrodescendiente, Sí, africana, y vemos también que tú dices aquí en la parte posterior del libro, que dice que tú habías tenido alguna relación con según lo que yo voy leyendo en el libro, con un par de personas más también sí, africanas. Y yo decía, pero sí, qué raro, porque, a ver, no es tan común, pues, que esto es como una conexión generacional, tal vez, sí. no sé ustedes qué piensen, público, qué hermosa comunidad, pero que tus tres parejas hasta este momento hayan sido africanos era extraño. Y entonces ya cuando veo Ujú. que tu abuelita también bueno, más bien tu abuelita primero había tenido una relación, pero además esa relación sí fue maravillosa con un hombre africano y que era el Eh, primero que había llegado a Málaga, de exactamente. hecho. Paco, o sea, es mi abuelo, yo lo conozco desde que era una niña y bueno, un hombre maravilloso, encantador, ahí está Paco, Ahí mi está. abuelo y yo, Algo que me eran, encantaba que decías en el libro es que como que criticaban a tu abuela porque tenía una sí, relación con un hombre africano. sí, sí, guarra, bueno, imagínate todo lo que iban diciendo por ahí, hasta inclusive le tiraban piedras, imagínate cuando pasaban, A tu sin abuela. vergüenza, sí, y sin vergüenza, ¿tú qué haces con un hombre de color? Bueno, 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 imagínate, ¿no? La criticaban imagínense cómo estaban los derechos humanos que criticaban a tu abuelita bueno, es que en México les decimos abuelitas, a tu abuela por andar con un hombre de color que no sé qué color, que un hombre africano, pues, Mexicano. y era muy criticada. Pero él era un muy buen hombre, ¿verdad? Porque también algo que tú nos explicas aquí es que, Exactamente. es Entonces, que yo pensaba
que la persona que me tocase iba a ser como él, ¿no? Una persona espectacular, buenísima, trabajadora, pero no, no. No, nunca, él era, le decías Paco, ¿verdad? Porque creo que no era su nombre, pero tú le decías Paco. Clementine, Clementine, ok. Clementine. Y él Ujú. estuvo toda la vida, 30 y tantos años con tu abuelita, si no mal recuerdo. Sí, sí. Mi abuela murió de cirrosis, ella trabajaba en el psiquiátrico con las personas y allí cogió la cirrosis, la cogió allí y murió. Y mi abuela decía, me voy y me voy con pena, porque en mi vida he estado tan enamorada como estoy de este hombre. Sí, Imagínate nada más. Pero hay una cosa que Paco fue un gran hombre, y tú de alguna manera creías que ibas a encontrar a otro Paco como en tu exactamente. vida, ¿no? Y Pero tus experiencias y te digo algo, Carla, yo no estoy juzgando ni a la comunidad africana, ni estoy juzgando a los hombres de color, nada de eso. Porque, a ver, españoles y hay de todo. Un hombre es un hombre, una mujer, ¿sabes? Es que hay de todo. Yo no estoy juzgando, yo solo cuento mi caso, cuento mi experiencia, cuento mi historia. A mí me pasó con un chico africano y yo lo cuento con un chico africano. pues sí, Es ni modo que le la gente a cambies. lo mejor Ah, puede decir, ay, es que, ¿el qué? sí, a lo Que mejor, ni no. modo que digas, era un hombre alemán, si era un hombre africano, pues era lo Entonces, que es, pues ¿no? la gente puede a lo mejor malinterpretar o, ay, es que esto es africano. No, no. Yo cuento mi experiencia, cuento cómo me pasó y ya. Oye, Gemma, porque algo que tú también nos explicas en el libro es que en realidad los hombres africanos, no sé si en todos los países, yo estuve tratando de investigar, sí practican la poligamia, inclusive los hace en general, pues los hace sentir como más poderosos, porque entiendo que incluso la mayoría son musulmanes, ¿estoy bien? El 90% sí. Sí, son musulmanes, pero es algo como que la poligamia para ellos es normal, de tener 3 y 4 mujeres, eso es normal para ellos, ¿no? Las que tú puedas mantener, todas las mujeres que tú puedas mantener, ¿no? Y Wow. después, aparte, maltratar a la mujer, para ellos no es maltrato, sino es una manera de educar a la mujer, porque para ellos es educarlas. Ellos Dios. están educándolas de esa manera, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera lo que Scotty en este caso hacía contigo para él era normal. Él sí podía tener otras Exactamente, mujeres, pero tú no. Y además, ¿cómo se exactamente, te ocurría traer un escote? ¿Cómo se te ocurría ser guapa si eso no exactamente. tenías derecho, no? Sí, sí. Wow. Yo hablo después, a raíz del libro, de sacar el libro, muchísimas mujeres que están con chicos africanos pues se pusieron en contacto conmigo. Ole, Gema, ¿cómo te has atrevido a contar la historia? Me alegro un montón. Y ellas, pues, a ver, el 90% han sufrido, o en su caso, maltratos o han sufrido algún tipo de violencia o de ver a su pareja o su marido con una chica. Inclusive yo conozco aquí en Málaga una chica malagueña que vive en la casa con su marido africano y vive también con la mujer africana, en la misma casa. Dios mío Sí, santo. sí. Dios Y mío tienen santo. y hay 4 hijos, hay, 2 de cada. Dos de cada mujer. Sí. Vale, Y Dios. ellos, o sea, ellos lo llevan muy bien. Y él, Scotty alguna vez te dijo, oye, Gema, pues es que yo quiero que vengan más mujeres y que esto no seas la única, o No, sea, de alguna manera te no, lo hizo ver, ¿no? no, 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 no. No, ok. Y entonces, bueno, él estábamos diciendo que entre otras cosas, porque ¿cuándo fue la primera vez? Porque ya nos dijiste, pues que te cortó el pecho, que te cortó la cara, que te echó una sustancia en la Agua cara para fuerte. quemarte. ¿Cuándo fue de todas estas cosas tan terribles? Porque además nos dijiste que hiciste 30 denuncias. Ahorita nos cuentas toda esta parte del final de cuando sí te hacen caso, pero en todo este proceso de las 30 denuncias, ¿qué pasa? ¿Recuerdas la primera vez, por ejemplo, que hiciste una denuncia? ¿Por qué fue y qué fue lo que pasó? Sí, la primera vez fue como te he contado cuando me metió en el balcón, Esa sí, que fue, esa vez denunciaste, fue la primera. esa fue la primera vez
No me hicieron caso, no me hicieron caso. ¿Qué te decía la Después policía? yo he ido con un ojo morado, he ido con el labio partido, nada, nada. ¿Pero qué te decían, Gemma? No, es que me quedo impresionada. Bueno, en México estamos igual, ¿no? Peor más bien, pero, pero ¿qué te decían? Pues nada, le vamos a meter en el calabozo un par de días y ya, y así, nada más. Y él te prometía, me imagino, que iba a cambiar. Gema, yo voy a cambiar, perdóname, que yo cambio. Tardaba nada. Un día o dos y ya volvía otra vez todo a lo mismo, todo lo mismo. ¿Tu mamá sabía o gente de tu familia alguna vez supo algo de lo que te estaba pasando? ¿Tenías alguien con quien compartir lo que estabas viviendo? Porque obviamente con lo que nos dices de que hoy, pues con las asociaciones, con si tú hubieras encontrado a otras mujeres como tú, Sí, sería tu historia distinta. En ese momento exactamente. te sentías sola, pero ¿cómo era tu contexto? O sea, ¿podías ver amigas, podías ver a tu familia, guardabas Tenía silencio? una amiga que le contaba las cosas, ¿no? Pero de hecho, con mi madre, que para mí es un pilar en mi vida, pues se lo tenía escondido, lo tenía ahí guardado, ¿no? Mi No madre, le... ¿qué te ha pasado en la cara? Y yo, se me ha caído un mueble. Gema, qué torpe eres, ¿no? ¿Qué te ha pasado en el labio? Ah, pues porque me daba vergüenza de decirle a mi madre, mamá, este hombre que está viviendo conmigo me está haciendo daño. Claro, Imagínate, ¿no? no, Y siempre totalmente. lo tuve ahí. No pude hablarle a mi madre, no se lo pude contar. Mi madre leyó el libro y mi madre estuvo enfadada mucho tiempo conmigo después de leer el libro. Ay, pobrecita, ¿qué te decía, Porque, hija? ¿Por qué no me dijiste? ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me Wow. dijiste nada? Oye, Gemma, y en ese momento en donde él, pues, tú habías tenido los abortos que nos cuentas, que son antes o después cuando él te lastima y hace que pierdas a tus gemelos. Exactamente. Después de dejarlo a él, pues conozco al papá de mis críos Ujú. y, y entonces pues tuvimos problemas para que yo pudiera quedarme embarazada. Claro, pero bueno, entonces vamos a esa parte. Tú, él te lastima para que pierdas a tus gemelitos y tú llegas Sí, al hospital y ahí es cuando por fin te hacen caso, cuando tú denuncias. sí. Allí denuncio y me dan la orden de alejamiento para que él no se pueda acercar. ¿Y qué Así hace? fue. ¿Cómo reacciona él? ¡Oh! Imagínate cómo reacciona, que se fue, no sé si tú conocerás, aquí en España teníamos, te estoy hablando de hace 12 años, el Diario de Patricia. Es No, un programa por la tarde en donde tú puedes, pues llamabas y podías llevar pues, a una amiga para reconciliarte, a tu pareja. Y él cogió y llamó a ese programa para que yo fuera porque quería reconciliarse conmigo. no. Sí, Y eso luego, hizo. y te buscaron. Sí, claro, y yo cogí y le dije, mira, yo tengo una orden de alejamiento con esta persona, yo no puedo ir. No puede ser. Pero qué Sí, descaro, ¿no? sí, Y ahora no hace nada por buscarlo realmente, porque lo que te hizo son pues tentativas, hoy podríamos considerarlo claramente tentativas pues de feminicidio, en donde claramente te pudo haber quitado la vida en total, cualquiera de las ocasiones, ¿no? sí, Porque además una violencia constante, podemos ver lo que tú nos decías al principio, pero sí tomando, pero además drogándose, pero además yéndose con mujeres, pero además golpeándote, cometiendo abuso, porque obviamente una relación íntima en esas condiciones, pues es un abuso y además abusos muy una violentos. violación, Uh-huh. exactamente. ¿En qué momento entendiste que esas relaciones eran violaciones? ¿Lo entendiste siempre o en algún, digo, porque normalmente las víctimas nos pasa que entendemos Eh, mucho tiempo después, sí, ¿no?
A ver, el sexo yo creo que le gusta a todo el mundo, Claro. creo. Vamos, pero 5 veces al día no es amor. Y eso no le gusta a nadie, O creo sea, él yo. trataba de estar contigo 5 veces al día. Sí, a la Dios fuerza. mío, a la fuerza. Mm, Dios mío santo, Gema, sí. 5 veces al Entonces, día. pues, Y dicen, además de dicen manera violenta. exactamente, porque no era ni disfrutaba ni nada, era a lo que él iba, él se desahogaba y a tomar, ya. Entonces, no. Válgame. Dicen que el amor no duele, ¿no? No Dicen, ¿no? debería. No debería. Debería ser bonito, precioso, ¿no? Cuando duele es porque no es amor. Claro, totalmente. Fíjense qué importante lo que está diciendo ahorita Gema. Si duele, es que no es amor, es que no es ahí, es que, pues, tenemos que aprender a que a veces lo normalizamos, ¿no? Bueno, pues es que no hay ninguna relación que sea fácil, todas las relaciones tienen alguna situación complicada, pero no, no debe de doler, y menos debe, tú no tienes por qué estar aguantando absolutamente nada, y menos conductas agresivas, menos todas estas cosas, pero obviamente no desde el punto de por qué no hiciste esto, por qué no hiciste el otro, sino como solo para tratar de seguir entendiendo, de que todos podamos seguir aprendiendo. ¿Cómo tú ves hoy en retrospectiva lo que pensabas? ¿Cómo te sentías tú? Por ejemplo, ¿tú crees que en el fondo había qué? O sea, el miedo mezclado con amor, mezclado con cansancio. Era, era, por parte de él era interés. Eso lo tengo clarísimo. El interés lo tenía todo. Tenía Ujú, todo, tenía su casa, tenía... Y puse una discoteca para que él ujú. trabajara, porque no hacía No, nada. Monté una discoteca, se llamaba Dreams, y esos sueños se convirtieron en pesadilla. Llegaba el jueves, que era cuando nosotros abríamos, y mm, yo me ponía mala con la barriga, a mí me entraban diarreas, nada más que de pensar lo que a mí me esperaba ese fin de semana, de subirse con las mujeres al baño, de invitar irse a con todo el mujeres mundo. al baño. O sea, agarraba a las mujeres que iban al baño, digo, que iban al bar que No, tú no, habías puesto, o como, como era tan, bueno, hemos visto fotos de él, ¿no? Pues todo el mundo, Gema, es que estás con un hombre divino, es que estás con un hombre. Y le digo, es que nadie sabe lo que yo tengo en mi casa, ¿no? sí, parecía él así como, Y uy, wow, qué sueño de hombre. sí, es que era, o sea, era un monstruo en casa y en la calle era espectacular, o sea, todo el mundo que lo veía decía, qué hombre, ¿no? Qué hombre, qué. Y él, Así que cuando dices que agarraba a las mujeres y se subía al baño, es como que las conquistaba claro, ahí en el bar y se invitaba a iba las con... chicas, y se subía con ellas al baño. Vaya. Lo pillé un par de veces, lo pillé un par de veces. Y, ¿qué te digo? ¿Cuál fue mi reacción? Pero Claro. Y lo él de mismo alguna que, manera, por lo menos cuando estaba ahí en el bar, por lo menos trabajaba un poco o solo se dedicaba a no, coquetear no al trabajaba, él hacía como si él era el dueño, soy aquí el dueño. dueño. Pero cuando venía la policía por problemas de ruido, Gema, corre, corre, ve a hablar con los policías. Digo, ¿dónde está el macho? ¿Eh? Aquí donde está el que tiene 2 pares de cojones, ¿no? Pues ahí la que tiene 2 pares de cojones era yo, los que le faltaban a él. Sí, la verdad, estoy escuchando lo que dice Marta. Marta, Marta es Ujú. compañera de nuestra asociación Nunca Solas. Mucho besito, Marta.
Ah, Y la verdad que era un narcisista. Eso sí es verdad. Yo creo que eso es un problema que tienen los maltratadores, que son muy narcisistas, ¿eh? claro, Son muy narcisistas. claro. Sí, que es el típico que todo mundo ve como alguien fantástico, pero no saben el Exactamente. monstruo que tienen dentro, ¿no? No No, saben el no monstruo saben, que tienen no saben. cuando, cuando tú por fin hay esta orden de alejamiento y donde tú empiezas a recordar, porque no es que lo hayas olvidado, pero empiezas a mirar y a sentar todo lo que has vivido con él, que hemos platicado, ¿cómo es que empieza esta recuperación? ¿Cómo es que tú te das cuenta que, que en realidad si sí eres libre por fin, ¿no? Que eres libre de algo que te pudo haber costado la vida? ¿Cómo empieza esa cuenta atrás, por decirlo de alguna manera? Recuperación, yo creo que al tiempo, o sea, te voy a decir cuándo fue mi recuperación. Yo me recuperé cuando yo todo eso, o sea, yo escribía, todo eso lo escribía yo en agendas, ¿no? Yo tenía un montón de agendas allí guardadas eh, cuando ya no sabía qué hacer porque estaba muy mal. Y cogí las agendas que tenía, los diarios que tenía guardado y empecé a leer todo lo que me había pasado. Y dije, esto tengo que plasmarlo en un libro para Wow. ayudarme a mí, o sea, para quitarlo de dentro de mi corazón y mandarlo a un libro y para poder también ayudar a otras mujeres que estén pasando por donde yo he estado pasando para que no lo pasen más. Claro. Yo me he tirado como unos 8 años orinándome en la cama. Yo Wow. me he seguido, o sea, casi 8 años después de todo esto. O sea, y te han, o sea, ¿a ti te pasaba cuando estabas con él por el miedo y te siguió pasando o fue una reacción posterior? No, ¿Cómo fue después de estar con, o sea, de dejar la relación que me empezó esto. Ujú. De te han pesadillas, explicado, de no dormir. alguien te ha explicado de alguna manera qué significa que tú empezaste a orinarte las noches? Me Tú, imagino que una reacción del, no sé, cómo podríamos entenderlo. Obviamente es un efecto post-trauma, ¿no? sí, sí. A raíz de ahí también tuve cáncer de mama por el estrés. Dios mío santo. Sí. Pero bien, de todo se sale. Nada es para siempre. Wow. Pero qué secuelas tan tremendas, ¿no? O sea, Sí. hoy, por ejemplo, en el tema de estas, ¿cómo estás con el tema de la recuperación de la enfermedad? ¿Que estás bien Sí, estoy bien. Tengo fibromialgia también. De también? todo esto Ah, causado por todo esto. Pero bueno, me ayuda mis dos ONGs, poder ayudar a las mujeres como yo, poder dar charlas en los centros penitenciarios, en colegio, en instituto. Si no te puedes imaginar la cantidad de niñas, estamos hablando de niñas de 16, 17 años que están pasando por violencia de género. Imagínate. La semana pasada que yo estaba en México, pues Marta y Celi, mis dos compañeras de Nunca Solas, estuvieron atendiendo a una chica que está muy mal también. Si es diario, el teléfono no para. Temas económicos. El tema económico es, a ver, ese es un tema también tremendo. porque claro, ¿a dónde voy? No tengo dinero, no tengo casa, ¿dónde voy? Si él no me mantiene, ¿dónde voy a ir? Y ahí los hombres se agarran mucho. Oye, que no estoy hablando tampoco mal del maltrato, porque amo a los hombres y amo a las mujeres. Entonces, lo mismo hay maltrato de hombres que hay también maltrato al hombre y a la mujer. También tenemos casos de hombres que están maltratados por mujeres que dicen que no le dejan ver a sus hijos, cosas, ¿no? Pero es la mínima, ¿no? Sí, La mínima población, ¿no? sí, la verdad es lo mínimo, sobre todo por un tema eh, claro de superioridad física. O sea, si este hombre, si Scotty pudo violentarte, o sea,
imagínate, si él viene y te arranca el cabello, te lo quiere cortar, porque imagínate que fuera al revés, que tú vas y te le cuelgas y le quieres cortar el cabello, él te hace así y te bota y te avienta exactamente. hasta la pared, simplemente. Si tú le dices a él, oye, pues te voy a, el hecho de lo que te hizo, de lastimarte para que perdieras a tus bebés, pues es imposible hacerlo de vuelta porque ellos, pues, tú no le puedes hacer nada para que pierda un bebé, ¿verdad? O sea, entonces la vulnerabilidad física es, Si los hombres se pudieran quedar embarazados, se extinguiría el mundo. se extingue el mundo de entrada para empezar, ¿no? Entonces, y además, digo, yo siempre estoy muy a favor de comprender que sí, que efectivamente también las mujeres pueden hacer cosas muy malas, pero el tema físico no hay punto de comparación, ¿no? No hay punto. ¿Cómo tú le podrías hacer eso que te hizo él a ti, tú a él? A lo mejor le puedes hacer otras cosas a un hombre como ser grosera, ser manipuladora, pero esas cosas tan brutales físicamente, pues no las podemos hacer, No, sinceramente. no. No las podemos hacer porque de un golpe nos sacan a la otra pared, Sí. ¿no? Entonces no puedes comparar las secuelas. Y otra cosa que creo que también es muy importante, Gema, lo que tú decías hace rato, para él, cometer este abuso, esta violación 5 veces al día no significa nada, porque para los hombres generalmente la sexualidad tiene un valor completamente diferente que para las mujeres, ¿no es cierto? Exactamente. Por más Exactamente. que querramos decir que no, que ya las mujeres somos muy no sé qué, no es cierto. Para No. nosotras la sexualidad tiene otra, o sea, para nosotros no, ¿por qué podríamos querer 5 veces al día? O sea, no hay forma, no sé, o alguien dígame si yo estoy mal. Que digan, que digan. Que nos digan, por favor, si alguien sí quiere Decirles tener algo. relaciones 5 veces al día, pero a lo mejor un hombre puede y puede hacerlo violento y puede hacerlo sin tocarse el corazón, sin tener, pero las Exactamente. mujeres no, no podemos hacer Pero eso. ¿sabes qué? Que encima tenía ganas de irse también a las casas de citas, imagínate, ¿no? Sí, ajá, o sea, Le abusaba de daba, ti 5 veces al día, pero luego tenía pero ganas también le de ir. gustaba al otro. Pero además, yo lo que veía en tu libro es que él todavía regresaba de las casas de mujeres y todavía volvía a abusar de ti. Sí, sí, sí. O sea, dices, perdón, pero, o sea, yo me imagino una mujer que se fue a las casas de hombres a pagar por hombres. Pues, Mm. ¿cuándo has visto? Oye, ya abusé de mi esposo 5 veces, luego me fui a la casa de hombres y luego regresé a abusar otra vez de mi esposo, fíjense ustedes. O sea, ¿cuándo has visto eso? O sea, realmente sí hay una diferencia de género brutal que no podemos Sí. comparar jamás, ¿no? No, no se puede. Y No se por eso puede. estas secuelas tan terribles, post-trauma, normalmente en los hombres se aplican cuando son pues sobrevivientes de conflictos armados, de posguerra, de lo que sea, pero a las mujeres nos pasa cuando somos sobrevivientes de trata, cuando somos sobrevivientes de abuso, de violencia sexual. Estas secuelas tan terribles como tener fibromialgia, como tener cáncer, como haber tenido esos periodos de incontinencia urinaria o que sea nocturna. Sí. O sea, yo no sé, los hombres si se quedan así después de una relación. No, yo creo que no. Es una diferencia Yo creo que abismal, ¿verdad? Es una diferencia abismal. ¿Quién es la primera persona, Mar nos dice que 5 veces, Ma- dice, si ni como 3 veces, ¿de dónde se repone energía? Estamos locos. Es que, mira, ahorita nos estamos riendo, pero es una cosa trágica, ¿no? Es una cosa trágica lo que pasó. Pero, ¿qué recuerdas de ese tiempo? ¿Quiénes son las primeras personas que te empezaron a tender la mano? Mi madre, después de ¿Tu que se madre? le fuese el enfado, Uh-huh. el papá de los niños, el papá de mis De tu hijos, nueva pareja. sí. Que además, Y que además también es africano, también es el de africano, raza, también es. sí, sí. Él es alemán, pero de raza africana.
sí. ¿Cómo Mis hijos alguna vez te son, has puesto a pensar cómo es que conoces tantos hombres? O sea, puede sonar algo muy extraño, pero ¿cómo conoces tantos hombres africanos? pues mira, será porque, no sé, se repite, ¿no? Como, no lo Es un sé. misterio, ¿no? Es un misterio como de los hilos que se conectan de una manera que a veces no podemos saber cómo se conectaron, pero tú, el papá de tus hijos también es un hombre africano. ¿Cómo lo Sí. conociste a él? En mi discoteca, en la discoteca que yo tenía, Ah, ok. él vino un día y me vio y ya no apareció más hasta los 2 meses después. Y el día que apareció, pues me pidió mi número de teléfono y ahí empezó todo. Él me ayudó a denunciarlo la última vez Ujú, y, ok. y bueno, dice aquí Edith que ¿será que Málaga está muy cerca de África? Pues sí, estamos a 2 horas de Málaga, de África, Pero en, será en por eso, coche. No, ¿no? ¿Verdad? no, Porque dice aquí no. José que serán patrones inconscientes. Sí, no. Dicen que siempre buscamos los mismos patrones, ¿no? Es que en tu caso es algo tremendo, o sea, es que yo lo veo y no lo creo, o sea, es impresionante Ujú. porque miren, si ustedes, fíjense nada más, porque vamos a ver la foto, él es el papá de tus hijos. Sí, Entonces, vean los patrones. Y eso que no estamos viendo las fotos de los dos parejas que tuviste antes de Scotty, que también eran pues, bueno, africanos. de Senegal, sí. Este es el papá de tus hijos y es este hombre que dices que además te ayudó a denunciar la última vez. ¿Cómo fue que él te ayudó a denunciar la última vez, Gemma? Pues nada, él me dijo, Gema, tienes que levantarte de la cama y tienes que ir a denunciar porque eso no se puede quedar así, ya no por eso, sino por todas las mujeres y por todos los hombres, que no somos iguales que él. Y Claro, y así es que fue. además él diría, oye, van a pensar que todos somos así, ¿no? Ujú, claro, También es africano. sí. ¿Te Y ayudó, te así. acompañó? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo Me empezaron ayudó, me ustedes? acompañó. Él es mi mejor amigo, o era mi mejor, o sea, sí, sí, somos amigos, todavía seguimos hablando, ¿no? Es mi amigo y eso, y se comportó como un amigo, se comportó como mi amigo, vivía conmigo, o sea, yo vivía con él en su casa porque yo me fui a vivir con él a su casa y, y me respetó durante 6 meses, o sea, yo no podía tener sexo, yo no Claro. podía, eso era pudor, para mí era algo que no podía, no podía. Y me ayudó y estuvo ahí conmigo. Que después ha hecho putadillas, pues sí, me ha hecho putadillas después, pero bueno. ¿Nos quieres contar Esa, un bueno, poco? eso Porque es, tú, de tu esa es siguiente la libro, segunda, pero aunque exactamente. sea nos cuentas un poquito ahorita, por Claro que favor, porque, sí, a ver, claro. tú tienes con él hijos, pero dices que tuviste 30 abortos, Gema. 15, 15. 15, ya inventé yo 30, ya eso ya es un invento mío. 30 15 abortos. denuncias. 30 denuncias, sí, perdóname. Y 15 abortos porque obviamente todo el daño que habías tenido en tu cuerpo. Cuando tú pierdes los gemelos con Scotty, porque bueno, no los pierdes, él te provoca este daño tan grave, Sí. ¿ya habías perdido también otros bebés con él? No, 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 era tu primer embarazo. sí. Ok. Y Y, bueno, y y eso ese, fue a raíz de, imagínate, pues yo me quedé embarazada y al pesar tanto la matriz y todo eso, pues se volvía a descolgar y entonces pues eso era el problema. 15 abortos. ¿Y te decían Sí. que ya no ibas a poder tener hijos? Exactamente, me decían que no podía tener hijos hasta que nació Francesca y nació pequeñita, muy pequeñita, porque claro, no aguantaba, yo no aguantaba más y me la tuvieron que sacar antes, un mes antes.
Mm, pero nació maravillosamente bien tu hija, tanto es así que precioso. también otro hijo. Exactamente. A los 2 años pues tuve a Diosdado. Wow, que aquí estamos, aquí es la foto que les puse hace un momento. Obviamente sus hijos ya están grandecitos, pero sí están guapísimos. Por cierto, yo ya los vi como son ahora en esta época y ya vi sus fotos, están guapísimos. Pero fíjate, dice aquí, ¿dónde está Carla? Dice que si no te, dice Gema, ¿no te dio miedo volver a empezar una relación con alguien de esa parte del continente? ¿Cuánto tiempo te tomó confiar nuevamente? Pues mira, como te estoy diciendo, me costó 6 meses de no poder, o sea, que ni me tocasen, ¿no? Tuve a mis 2 hijos y imagínate que yo siempre ponía de escudo a mi hija para que él no se acostara en la cama conmigo, imagínate. Sí. Hemos tenido una relación de 11 años de amistad, como te estoy diciendo, y él ya pues se dio por vencido. O sea, Y realmente sí pudiste poquito como que tener una relación con él, pero a la vez no. no, no, nunca he podido tener al final de esto no, no. Yo creo que no se puede llegar a tener una relación plena o una relación sana. No, te quedan cosas, te quedan secuelas, te quedan eh, no confiar en nadie. Y es lo mejor no confiar en nadie. Eso también te lo digo. Sí, qué No se tremendo. conoce a las personas. Te puedes tirar 1 año, 2 años con una persona y no llegas a conocerla. Ujú. Oye, Gemma, ¿qué nos puedes decir un poco? Sé que eso viene en tu segundo libro, pero yo Ujú. sí sé, ¿eh? Yo sí sé porque ya platiqué previamente en privado con Gemma y sé que no puedo decir más que lo que tú nos quieras decir, pero danos un adelanto porque de verdad, y ahorita al final nos vas a decir porque ya viene tu serie, porque esto es una locura. Yo les recomiendo que compren el libro, vayan a Amazon y cómprenlo, porque hay una cantidad de detalles brutales de todo lo que ocurría en esta relación con Scotty que hemos estado contando con referente a cómo él era, lo que él hacía en el día a día. Hay muchísimos detalles Sí, muy explícitos, muy claros de cómo era tu vida en ese sí. infierno junto a este hombre y de verdad se los recomiendo muchísimo. Pero por si fuera poco, pues parece que esta historia pudiera venir a sanarte, pero de manera diferente también te deja lastimada. ¿Qué es algo de lo que nos puedes contar de lo que pasa en esta relación con el padre de tus hijos? Bueno, pues yo pensaba que ya todo iba a estar perfecto, iba a ser lindo, ¿no? Que con el papá de los niños, pues como te estoy contando, pues es mi amigo y, y lo que teníamos era eso, una relación de amistad, porque no había otra cosa que fuese amistad. Los 11 años que estuvimos viviendo juntos. Eh, Después de terminar la relación, pues yo me voy con mis 2 hijos a vivir ya sola. Y entonces me dice, Gemma, ¿te vienes conmigo a Francia? Vamos a pasar un fin de semana en Francia. Hablamos, conversamos y a ver, ¿no? A ver qué surge. Eh, Estaba yo con una pareja en ese momento, tenía una pareja y también una toxicidad de pareja. Y le dije, sí, me voy contigo. Y me fui a Francia con él. Estando en Francia, pues me dice, mira, voy a hablar con una señora que tenemos unos negocios entre los dos. Yo no sabía a qué se dedicaba porque ya llevábamos 4 años separados. Y él me decía que él lo que hacía era coche, o sea, temas de coche, portación e exportación de coches. Pero no era eso, era como el estafador de Tinder. Entonces, pues Dios. estafaba a las mujeres diciéndole que estaban enamoradas de ella o esto, o que le había tocado la lotería africana, que eso hubo aquí también un caso de que hubo con los nigerianos, ¿no? Y entonces, pues
Estafó más de 4 millones de euros esta señora. En ese momento, pues estábamos al lado de la Galería Lafayette, en Francia, en París, y me dice, Gemma, ¿me puedes guardar este sobre que me ha dado la señora? Sí, sí, yo, todo tonta, todo necia, pues le guardo el sobre en mi bolso. Salíamos para afuera y en ese momento, pues, más de 8 hombres me acorralan. Empiezan a hablarme en francés y yo pues hablaba un poquito de francés y decía que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? Que estás detenida, que estás detenida. Me llevan al calabozo, me empiezan a preguntar. Yo le decía, no sé nada, yo no sé, no entiendo, no sé por qué estoy aquí. Y si queréis, porque en ese momento, pues él me salió corriendo y no sabe nadie dónde estaba. Vale, pues cuando yo llego allí al calabozo, pues le digo, si queréis saber algo de todo esto que está pasando, pues irse irse al aeropuerto y buscarlo a él porque se va ya, porque se va, porque el avión sale ahora a las 8. Allí lo detuvieron y lo metieron en el calabozo. Él dijo que Gemma no tenía nada que ver, Gemma es es esposa y la quería invitar a venir a Francia, pero ella no tiene nada que ver. Pero claro, entre una cosa y otra, mientras que se está todo sacando en claro, ¿no? Pues me comí 4 meses de prisión. 4 meses de prisión. Mm. Eh, Pero tú Carla, crees que él de alguna... espero que no lo esté escuchando mucha gente este programa porque esto no lo sabe nadie. No, no me digas. No, 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 por vergüenza. Claro, es Imagínate, que, ¿no? oye, pero Y claro, mira, él, ¿tú no crees que él de alguna manera, o sea, porque de alguna manera sí te puso, porque vio que te iban a agarrar y se fue? claro, Dios mío. me indemnizaron después de todo esto, pero después de los 2 años me indemnizaron, pero imagínate los 4 meses que yo me he tirado sin mis hijos. Eh, bueno, aprendí a boxear, aprendí a bailar tango, me saqué el dip trois de francés allí, ¿Qué es eso? como es un certificado de francés. Ah, Y trabajaba allí haciendo las cajas de los perfumes. O sea, a mí comprar un perfume, yo no me gusta comprar perfumes de marca porque, bueno, igual que la ropa, ¿no? ujú, Hay en todo sitio de explotación, ¿no? Y ver ujú, tú, pues eso, que estás haciendo una caja por 5 céntimos ujú, ujú. Tú haces la caja por 5 céntimos y las grandes empresas la venden. y tú vendes un perfume por 180 euros, ¿no? Claro, claro. Pues, pues Oye, para mí eso era muy... tremendo. Eh, pues nada, yo allí pues aprendí de nuevo, aprendí a no confiar, aprendí a que hasta la persona que más te ama es mentira, hasta que, no sé, llegas a decir, joder, es que, ¿qué hago, no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿O soy yo ¿sabes? ¿Soy yo la culpable? Y bueno, ¿qué te digo? Que de todo se aprende, ¿no? Pero aprendiste algo a pesar de esta terrible desgracia, porque pues pasarte 4 meses en la cárcel, lejos de tus hijos, lejos de tu gente, pero pues 4 meses, Mira, la gente, pues claro, imagínate, ¿no? Porque allí, pues, yo estaba en investigación los 4 meses y esos 4 meses, pues, me investigaron, vamos, yo creo que hasta los pelos que tengo en el cuerpo me lo buscaron, todo. Y entonces, pues decían, es que no podemos entender una mujer que es escritora, una mujer que tiene ONG, que está haciendo, ¿qué hace aquí, no? ya Me tenías todo acuerdo. Claro, claro. yo ya tenía todo. Imagínate, Dios mío. la gente me hablaban y me decían, ¿y dónde está? Y que, o sea, fue horrible, ¿no?
Horrible, claro. Después de ahí me acuerdo que el primer día, o sea, el día que yo salía, que me dicen que que vas a salir, que estás en libertad. Yo quería, wow, fue una cosa espectacular, ¿no? Lo que yo sentí, porque allí hasta el mismo día no te dicen que vas a salir. Y, y cuando, y cuando estoy recogiendo mis pertenencias, Sorbellón se llama la gente que me tocó allí de guardia, pues se puso a darme mis ropas, mis pertenencias y mis cosas. Y me sacó un libro que había comprado ella por Amazon. Yo Tuyo. lloraba lo que tú no te puedes ni imaginar, ¿no? Y me pidió por favor que le firmara el libro que le encantaba y bueno, de hecho, después de ya estar en libertad y de que me hubieron indemnizado y que terminó todo el juicio y vieron que yo no tenía nada que ver, me llamaron para dar charla de violencia de género allí. No. Sí, Oye, digo, terrible lo que pasó, pero oye, por lo menos la responsabilidad de indemnizarte, porque pues hay países como México donde te friegan toda la vida y luego puede ser que nada más te dan una patada en el trasero y ya, ¿no? Jamás te sí. van a indemnizar. Pero que la gente, las mujeres que conociste ahí, ¿recuerdas experiencias algo que nos quisieras compartir de a quién Pues conociste, qué viviste mm, ahí adentro? cosas horribles. Una mujer que había metido a sus dos hijos en el horno, Dios mío, santo. sí. Prosenitismo, había una barbaridad, de droga había muchísimo también. ¿Qué más te puedo contar? ¿Sabías, por ejemplo? Ah, bueno, a ver, termina. Había una señora que estaba allí por robo de diamantes con su Ah, claro. esposo, robaba diamantes. Había otra chica que estaba allí porque o sea, le cortó el cuello a su marido porque le estaba poniendo los cuernos. Y ella estaba, vamos, reputamente feliz, imagínate, ¿no? Sí, estaba muy feliz. Decía, me Estaba he como, quedado a gusto, que me metan los años que me tengan que meter, pero me he quedado a gustísimo. Dios mío, santo. ¿Qué Sí. pensabas? O sea, decías, ¿qué Yo cosa decía, más? pero ¿dónde estoy? Estoy metido aquí, ¿dónde me han traído, no? Porque, claro, yo allí salía a correr por el patio, ¿no? También, claro, es Francia, hacía mucho frío y entonces estaba más tiempo metido yo digo habitación, para que quede un poquito mejor. Estaba metida en la habitación el más tiempo que podía, leía un montón, estaba también en el grupo de poema y de la biblioteca. Ahí conocí a un montón de escritores franceses, que una maravilla, la verdad. A ver, tengo muchas experiencias muy buenas que me han pasado allí, no puedo decir que no. De todo se aprende, de todo, de todo. Se aprende, pero qué manera de aprender tan terrible. O sea, y les daban, o sea, más o menos comían bien, más o menos les daban cosas para Yo taparse o perdí nada. 16, perdí 16 kilos. Eh, a ver, estoy diciendo cosas que a ver qué va a pasar, pero bueno, la comida, a ver, en una prisión a la comida le echan ansiolíticos Ay, no me para tener a digas, la para gente que... relajada. Vamos a ver. Wow, no se me había ocurrido eso, Gema. Sí, sí, claro, claro, imagínate, ¿no? Había una chica búlgara que quería salir a toda costa de allí y ella llevaba puesta unas prótesis en el pecho. Bueno, pues se tiró 2 días haciéndose una raja en la prótesis, en el pecho, una raja, rajándose Ay, la prótesis y metiéndose sal para que se le infectara la prótesis y se la para poderla llevar al hospital y que allí la pudieran ir los búlgaros, sus compañeros, para poderla sacar. Pero le salió la jugada mal y encima le sacaron una prótesis y la otra se la dejaron. Así que sí, bueno, yo he visto cosas que no te puedes ni imaginar, ¿no?
Gema dio. Estaba en la misma prisión con dos mujeres de el ISIS, ¿te acuerdas de el Al Ujú, Qaeda y ujú. todo esto? Pues dos Sí. mujeres del mismo hombre estaban metidas en la misma. ¿En ISIS? Sí, allí. Dios mío, Gema, cuántas cosas tan tremendas. Sí. Allí, pues imagínate, aprendí a hacer una antena para poder hablar por teléfono con mis hijos. ¿Cómo? ¿Cómo que aprendiste a hacer una antena? Con el papel de aluminio. ¿Que en serio? Sí. ¿Pero cómo es eso? Eran unos telefonitos así muy pequeñitos, una cosita así, más pequeña que un bolígrafo, imagínate. Y entonces, pues eso era, había contra, a ver, allí hay de todo lo que tú quieras. Y entonces, pues yo me hice de un teléfono porque yo me iba a morir sin hablar con mis hijos. Porque además estando en otro país, me imagino que ni siquiera podía ir tu mamá, no podía ir tu No. familia, pues no A tenías ver, visitas. yo tampoco quería porque para una hora que me podían ver a la semana y era una, no, no merecía la pena que viniera. Pero Ujú. Gema, entonces, bueno, ahí por fin te dicen, porque dices que no habías tenido noticias, tú tenías un defensor de oficio, o sea, tú podías tener un defensor no, de oficio, me imagino. yo contraté un abogado privado que me llevó Ujú, el caso ujú. y me decía que, Gemma, es que este caso nunca ha pasado. Es que nunca no ha pasado tener a una persona inocente en prisión. Ah, vaya, fíjese, en Francia, perdón, pero es que en México es todos los días, a todas horas, los que no merecen estar en la cárcel están afuera y los que, Mm, muchos de los que no merecen están adentro, todo es al revés, entonces imagínate, pues qué padre pensar, pero qué tristeza que te tocó a ti, ¿no, querida Gema? Y entonces te sí. decía, esto nunca les ha pasado en Francia. Y bueno, y entonces pues 4 meses que luchó esta señora y bueno, como te he dicho, pues después ha sido una experiencia buena, bonita. Me quedo con eso, con la experiencia esa que he pasado y con amigas que he sacado amigas de verdad de ahí, amigas de De verdad que he verdad, sacado ¿que de... sigues hablando Sí, con mujeres que conociste ahí? sí, sí. Qué maravilla. Sí, una chica que vive en Colombia, hay otra chica que vive en Francia, otra chica de Perú, Uy, qué y nos seguimos padre, hablando, y nos qué seguimos padre. hablando. Mm, Gemma, la verdad es que tu historia es tremenda, hay muchísimas cosas que platicar. Vamos a ver algunos de los mensajes. Por sí, está ejemplo, bien. hay muchísimos mensajes, ¿no? Es una locura, pero dice Edith, ¿qué es actualmente de Scotty? Espero que se te haya hecho justicia. ¿Qué pasó con Scotty, Gemma? Bueno, justicia, no, no, ni ha entrado en la cárcel ni nada de eso. Él actualmente vive ¿Mm? en Murcia, y sé que tiene 11 hijos y creo que tiene solo dos reconocidos. 11 hijos. Y por supuesto Sí. sigue violentando mujeres porque no va a cambiar nunca, ¿no? Desde luego. Los hombres así no cambian. No, no cambian, definitivamente no cambian, y menos si no tienen ningún escarmiento, ¿no? Imagínense ustedes. Exactamente. Dice José Gema, Carla, ¿dónde se adquiere este libro para comprarlo, para aprender y concientizar? En Amazon. Déjenme ver, ahorita déjenme ver si se los pongo por acá, pero simplemente pongan África en la piel, Gema Rodríguez, y lo van a encontrar.